promesas, fortalecernos en tu palabra. No nos desampares, Señor, no nos sueltes de tu mano. Y te pido, amado Señor, en esta hora, que todos los que estamos reunidos en este lugar, al terminar este servicio, no salgamos igual a como hemos llegado. Te pido que tú obres tu perfecta voluntad en nuestras vidas y que al salir de este lugar podamos decir: Señor, la mejor decisión que hemos tomado hoy es venir a tu casa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida a este primer servicio familiar dominical. Le invito a que tome asiento, mi hermano. Y de una vez le voy a dar el título, que es una pregunta. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos, hermanos? ¿Cuándo comenzamos a caminar en el propósito de Dios, a hacer la obra de Dios, a obedecer la palabra de Dios? ¿Cuándo comenzamos a mirar con fe? ¿Cuándo comenzamos a movilizarnos como el ejército de Dios que somos? ¿Cuándo comenzamos a dejar que la palabra de Dios penetre a lo profundo de nuestras vidas para transformarnos? Hay dos pasajes en la Biblia que a mí me agradan mucho, y en el momento en que me congregaba como oveja recibiendo palabra de Dios allí en la iglesia, así mismo como había unos cánticos específicos, había unos pasajes que me causaban a mí impacto o impresión y fortaleza de saber que el mismo Dios que estaba obrando en estos tiempos, de que lo vamos a leer ahora en la Biblia, es el mismo Dios en el que yo he creído, en el que nosotros hemos creído, en quien confiamos y para quien no hay nada difícil ni imposible. Y cuando caminamos de esa manera, mi hermano, entonces nos fortalecemos en la palabra, nos fortalecemos en el propósito, nos fortalecemos en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Por eso el título del mensaje de ¿cuándo comenzamos? Y esos dos pasajes son, uno está en el libro de Josué, en el capítulo 6, libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y estaba bien cerrada y estaba fortalecida y estaban allí resguardados. ¿Por qué? Porque tenían temor. Y tenían temor, y bien lo dice este mismo capítulo 6 más adelante, y en un momento cuando Rahab lo expresa también, es porque quienes estaban allí en Jericó tenían temor de todo lo que habían escuchado que Dios estaba haciendo por su pueblo. El otro pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y es el versículo 6. La parte final de este versículo 6, cuando traen a algunos ante las autoridades de la ciudad, dice la Biblia, no que decían, sino que gritaban: estos son los que trastornan el mundo entero y también han venido acá. Y me causaba impacto y fortaleza estos pasajes, hermano, porque esta es la iglesia. En un momento allí en Jericó había temor por el pueblo de Israel. En el caso del libro de los Hechos, los que trastornan al mundo, eso significa que es trastornar al mundo, desafiar las circunstancias, desafiar lo establecido, no una rebeldía como la vemos hoy en día simplemente porque sí, somos rebeldes porque sí, no, sino desafiar las circunstancias, es ir en contra de la corriente de este mundo y pararse firme. ¿Y pararse firme en qué? En la fe, en las convicciones, en la palabra de Dios, en el propósito de Dios. Y estando allí, llevar un mensaje de transformación y salvación a todos aquellos que están atados. Y eso era lo que estaban haciendo, y la Biblia lo llama así: los que trastornan el mundo también han venido aquí. Y podríamos ir a más pasajes. En el caso de Gedeón, cuando el Señor le dice que vaya al campamento de los madianitas, ellos están conversando. Hay uno que dice que tuvo un sueño y el otro le dice: ese sueño no es otra cosa sino Gedeón y el ejército, porque Dios está con él. Tremendo eso, ¿verdad? Que las personas, no es que yo le diga a nadie Dios está conmigo, sino que sea evidente que Dios está con una persona y que el enemigo, en el caso de los madianitas, quienes estaban resguardándose,
en el caso de Jericó, o quienes estaban persiguiendo a los discípulos del Señor en el caso del libro de los Hechos, hagan un señalamiento, y es: esta gente tiene algo poderoso, diferente. Y eso debería ser lo que el mundo piensa de la iglesia hoy en día. Pero contrario a eso, hay burlas, hay ataques, hay manoseo de las congregaciones del pueblo cristiano, hay confusión, y pareciera que en vez de el enemigo tener temor del pueblo cristiano, se burlara, hermano, de la gran mayoría, y los tuviera arrinconados. ¿Arrinconados en qué? Arrinconados en el temor, arrinconados en las dudas, arrinconados en los problemas, y las palabras que salen de la boca de muchos no son otra cosa sino quejas, hermano. Y estos dos pasajes, y Gedeón y Faraón frente a Moisés cuando deja ir al pueblo y cuando ve las señales y el mar rojo abriéndose y también el Jordán, y ver cómo caía del cielo el maná. Podríamos hablar de tantos momentos donde se muestra el poder de Dios, de nuestro Dios, de en quien hemos creído. Y bueno, cuando hablamos de fe se supone en quien tenemos toda nuestra confianza, pero vivimos lo contrario, hermano. Y vivimos porque nos falta fe. Si yo le dijera a alguno de los que está en este lugar, Astrid, le entregara el micrófono y le dijera: cuéntame tus problemas, o cuéntanos a todos tus problemas, estoy completamente seguro, y no solo Astrid, cualquiera, su Hailey, mi hermana Vanessa, mi hermano Luis, Gloria, cualquiera, mi hermana Jackie, cuéntame cuál es tu carga hoy, cuál es tu problema. Y le doy el micrófono y ella va a conocer muy bien su problema. La persona lo va a conocer muy bien. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido aquí, y muchas veces en el corazón, y hemos tenido dolor y hemos derramado nuestras lágrimas. Entonces diríamos: mi problema es este, vengo luchando con esto, vengo orando, vengo pidiéndole a Dios, y hablaríamos muy bien del problema. Pero si les dijera: ahora háblame de Dios, ahí nos quedaríamos cortos. ¿Sabe por qué? Porque entre más pensamos y entre más le dedicamos tiempo a pensar en las circunstancias y en los problemas, menos tenemos comunión con Dios. Y entonces podríamos decir: bueno, que te hable de Dios. ¿Qué te puedo decir? Que Dios es bueno. ¿Qué más te puedo decir? Que Dios es fiel. ¿Y por qué estás tan triste? ¿Y por qué estás tan cargado? Si Dios es bueno y es fiel, háblame más de Dios. Háblame más del poder de Dios. Cuéntame las maravillas del Señor. Recuerdan, en estos días hablábamos aquí del Salmo 143, por allí en el versículo 3 en adelante, que cuando sintió esa opresión tremenda, el salmista en ese momento dijo: en vez de ponerme a pensar en todo lo que estaba pasando, me puse a pensar en tu poder, me puse a pensar en todo lo que habías hecho. Hermano, háblame de Dios, háblame de quién es Dios, háblame del poder de Dios, háblame de los testimonios que tú conoces en la palabra de Dios, háblame de los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, estás viviendo una tormenta, estás viviendo una situación difícil, pero cuando tú te enfocas en el Señor y en su poder, eso trae fortaleza. ¿Por qué? Porque en ese momento sabes que el poder de Dios está por encima de cualquier situación que tú estés viviendo. Sabes que Dios no desampara a su pueblo. Por eso es tan importante, hermano, pasar tiempo con Dios, con la palabra de Dios, conocerlo, porque eso va creando en nosotros una fortaleza, lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, la seguridad. Ese es el resumen, eso es la fe. Seguridad, ¿en qué o en quién? Hermano, hay mucha gente que dice tener fe, pero tiene más fe en sí mismo, tiene más fe en lo que puede hacer la persona que en lo que puede hacer Dios. Pero cuando pasamos tiempo con Dios, cuando pasamos tiempo con su palabra, nos vamos fortaleciendo, porque sé que mi Dios es poderoso. ¿Y quién te dijo a ti que es poderoso? Bueno, yo podría contarte del mismo libro de Génesis, desde el comienzo. Tanto poder tiene su palabra que todo lo que conocemos fue creado por ella. Y sobre mi vida hay una palabra.
Y sobre mi hogar hay una palabra, y sobre mi familia hay una palabra, y sobre el ministerio hay una palabra. Imagínense tanto poder que tiene la palabra. Ahora, si seguimos adelante, seguimos viendo el poder de Dios en cada uno de los libros, en Génesis, en Éxodo, en cada uno de los libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, y entonces seguimos viendo el poder de Dios. Ay, hermano, que cuando hacemos memoria de esto, nos sentimos nosotros tan fuertes, así las circunstancias sean complicadas, porque en ese momento entiendo que mi confianza no está puesta ni en el azar, ni en la suerte, ni en una persona limitada, ni en el mundo, ni siquiera en mí, ni en lo que yo puedo hacer, ni en lo que yo pudiera hacer en caso tal, sino en Dios, que todo lo puede y que me escogió. Y pasajes como la carta a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, que me adoptó, que me perdonó, que me redimió, que me lavó, que me hizo una nueva criatura, segunda de Corintios 5, y que me dice que todo empieza a contar de cero. No vino a sanar mi pasado, sino a cambiar mi vida totalmente. Hermano, eso es fortaleza. Y ahí es donde la fe empieza a obrar. No en lo que está ocurriendo afuera, porque las noticias pueden seguir siendo contrarias o difíciles. La fe empieza a obrar desde dentro. Es mi convicción. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Ahora, no solo lo sé, sino cuando me dicen, hable de su Dios. Y entonces digo, bueno, tengo tanto para hablarle, Señor, voy a pensarlo, por dónde empiezo, por dónde comienzo a hablar de Dios, por dónde empiezo yo a hablarles. Hay tanto que contar en toda la palabra de Dios, pero también tengo tanto que contar de lo que ha hecho en mi vida. Pero también tengo tanto que hablar de lo que ha hecho en mi familia. Pero también tengo tanto que contar cómo me levantó de la situación donde estaba. Señor, ¿a qué hora me voy a poner a hablar de mis problemas? Si ya no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo. Porque en ese momento yo diría, Astrid, ven, Suheili, ven, Vanessa, háblame de tu problema. De pronto dirían, ¿por qué no te hablo más bien de Dios? Que es el que me sostiene, me ha sostenido y lo seguirá haciendo. ¿Por qué no hablamos más bien del poder de Dios por el cual estoy aquí a pesar de los problemas? ¿Para qué te digo mis problemas? Tú tienes los tuyos. Más bien te digo algo, tengo un Dios que aún en medio de esas circunstancias me fortalece y me sostiene, y contigo puede hacer lo mismo. Hermano, es un cambio que parecería pequeño, pero en realidad no es un cambio pequeño. Es un cambio enorme, enorme. Y de eso se trata, vivir en fe. Mi hermano, la fe se manifiesta en medio de esas tormentas y de esas circunstancias. Hablamos de fe en todo momento, pero nuestra fe es probada. Hay momentos y muchos donde nuestra fe es probada. ¿Qué tanto hablas de fe? ¿Qué tanto le predicas a otras personas? ¿Qué tanto hablas del poder de Dios? Bueno, pasa adelante. ¿Por qué? Porque vino el momento en que tu fe va a ser probada y va a pasar de las palabras a los hechos. Hay muchas personas hoy en día que se burlan de algunos o de la manera de hablar, por ejemplo, del pueblo cristiano, y hablo de otros cristianos que de pronto les gusta más el tema intelectual que el tema relacional. Y entonces se ríen, por ejemplo, cuando hablamos de un cambio en la atmósfera de un lugar en donde estamos. Y eso es real. Esto no es para reírse y burlarse. Miren el ejemplo que ponía ahora. Si yo llamo a un hermano o a varios y les digo, mis hermanos, hoy en una reunión vamos a hablar de problemas. Cada uno pase, tiene 10 minutos, resuma porque usted quiere hablar mucho, quiere desahogarse, resuma. Hermanitos, cada uno va a hablar de los conflictos que vive, de los problemas, del dolor que siente. Ay, ¿cuál de todos hablo? 10 minutos es muy poquito, denme por lo menos una hora, por lo menos, por bajito una hora. Pero si uno le dice, hermano, predique, ¿cómo predica? ¡Prun! En 10 minutos, ya acabé. Y uno queda ahí sentado. Ya, hermano, sí, ya me acabó la prédica. Tenía 10 hojas, pastor.
porque ha pasado. Tenía como 10 hojas, pastor, pero ya acabé. Háblame de lo que te duele y tus problemas, y no acaba. Vaya viendo cómo está en su interior. Pero si dijera, hermanos, hoy nos vamos a tomar 2 horas para hablar de problemas, en el ejemplo, pasen fulano, fulano y fulanito, y háblenos de todo. Y aquí vamos a hacer caras. Pobrecito. Mi hermano, a la media hora todos vamos a estar compungidos y llorando. Se va a parecer esto más que una iglesia a la cueva de Adula. Amargados de espíritu, endeudados, emproblemados. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nos reunimos con otros. Camino nos tomamos un tinto y aquí. Invite a otros 2, 3, 4, 5 y nos vamos a tomar un tinto, nos sentamos en la cafetería un rato y uno entra con ese gozo después de un culto y hay un cambio tremendo en la atmósfera. Y el cambio en la atmósfera es que aquí, amén, aleluya, gloria a Dios. Y cuando entra uno al lugar, todo el mundo con caras largas. Oye, tú no eres el que estaba allá ahorita en el culto. Aleluya, Dios es bueno, yo confío en el Señor. ¿Qué pasó? Hay un cambio de atmósfera que se siente. Eso es un golpe. Pero si decimos, en vez de 2 horas hablar de todo esto, ¿por qué no hablamos del poder de Dios esas 2 horas? Y cada uno va a hacer un mensaje. 10 minutos, 15 minutos, media hora, y vas a hablar de Dios y vas a glorificar su nombre y vas a dar testimonio y vas a hablar de la palabra de Dios y lo que Él hizo en muchos momentos. La atmósfera cambia. Cambia, mi hermano, cambia. Porque la persona que venía cargada, porque la persona que venía preocupada, porque la persona que venía angustiada, en el mismo momento que entra a un lugar donde se exalta el nombre del Señor, donde se adora, donde se glorifica su nombre, donde se habla de su poder, el enemigo empieza a soltar. Y algo está ocurriendo y estamos sentados en una silla. Nadie ha orado por nosotros, nadie ha venido a decirnos absolutamente nada. Es el mismo poder de Dios el que está obrando. Y nosotros debemos ser esos transformadores de atmósferas. Debemos ser ese instrumento en las manos de Dios, que a donde lleguemos no interesa lo que está ocurriendo. Cuando llega usted y cuando abre su boca para edificar, cuando abre su boca para bendecir, cuando abre su boca para glorificar al Señor, cuando abre su boca, todo lo que habla es para levantar el corazón, para levantar los brazos, para levantar el ánimo de quienes están escuchando. Porque el Señor está ahí con usted y está respaldando lo que usted está haciendo. Vuelvo al título del mensaje. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos en nuestros hogares a hacer eso? ¿Cuándo empezamos en nuestros hogares, en cambio, dedicarle tanto tiempo al conflicto, a la pelea, a lo que no me gusta? ¿Cuándo empezamos a declarar la palabra de Dios y a glorificarlo en el nombre de Jesús, establecer como centro de nuestras vidas el propósito del Señor? La Biblia nos habla en Ezequiel, en el capítulo 22, el versículo 30, habla de los pecados, todo este capítulo 22, de todos los pecados del pueblo. Y usted lee unos versículos anteriores a este, hermano, no había quien se salvara en ese momento. Y dice el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y qué tristeza esto, ¿no? Y no lo hallé. ¿Sabe qué es pararse en la brecha? ¿Sabe qué es una brecha? Entonces ponga un muro fortificado, imagínelo, de una ciudad que es para defenderse de los ataques de los ejércitos enemigos. Es decir, no es cualquier muro, tiene un grosor enorme, la altura, y está todo listo y preparado para resistir los ataques del enemigo. Una brecha es una grieta en ese muro. Se abrió, hay un hueco por el que puede entrar el enemigo. Entonces el Señor dice que busque a un hombre que hiciese vallado y se parase ahí en esa brecha.
En esa brecha es que el soldado o el ciudadano que tomaba la decisión como un valiente de pararse ahí, se metía en ese huequito, en esa brecha que se había abierto, se metía ahí arriesgando su vida y siendo ese muro de contención. Entonces dice el Señor que buscó quien hiciera vallado, quien se parara en la brecha. Ahora, podríamos decir nosotros, pero es que está diciendo para que el Señor no destruya. Si usted mira lo que es el llamado en el Nuevo Testamento a la Gran Comisión, pararse en la brecha es darlo todo, arriesgar su propia vida, su seguridad, pensar primero en el otro, y el hecho de pararse en ese huequito o en esa brecha para defender del embate o del ataque del enemigo es arrebatarle hoy en día almas al infierno, predicar la palabra de Dios, buscar la justicia. Eso es pararse en la brecha. No solamente es interceder. Hay algunos que dicen, yo intercedo. Hermano, yo intercedo por mi familia. Yo sé que usted también lo hace. Yo oro por mis hijos todos los días, oro por mi familia, oro por muchos hermanos en la iglesia, oro por las peticiones en la radio. Yo estoy orando e intercediendo por muchas personas. Pero pararse en la brecha es ir más allá de eso. Porque no solamente oro, no solamente intercedo, sino que les predico la palabra de Dios, sino que les comparto la palabra que el Señor ha dado. ¿Para qué? Para arrebatárselos al enemigo en sus pensamientos, en sus argumentos. Y predico la palabra de Dios y exhorto. Y si hay que madrugar, se madruga. Y si hay que ir, se va. Y si hay que involucrarse de lleno, se involucra uno. Y si hay que invertirle tiempo y si hay que invertirle recursos, se hace. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el pecho, la espalda, nuestro cuerpo en la brecha para que el enemigo no siga dañando. Y le arrebatamos almas, buscar la justicia, ser un testimonio vivo, vivir la palabra de Dios. Todo eso es pararse en la brecha. Y entonces las personas que dicen vivir la vida cristiana es difícil, complicado, imposible, usted puede ser el testimonio y decirle, no, hermano, si miramos nosotros las enseñanzas de Jesús, ¿qué es pararse en la brecha? No responder a nadie mal por mal. Ahí me estoy parando en la brecha cuando yo respondo bien por mal. Cuando yo bendigo, cuando me maldicen. Cuando yo perdono. Cuando yo, como lo enseñó el mismo Jesús allí en esta historia del buen samaritano, cuando ¿qué? Cuando tengo misericordia por otros. Todo eso es pararse en la brecha. En otras palabras, dejar de ser indiferente. Empezar a vivir tal cual el Señor nos ha dicho, que somos nosotros, instrumento escogido suyo, somos su pueblo, ¿verdad? El Señor está buscando, igual que en este tiempo, alguien que tenga la valentía para enfrentar el reino de las tinieblas. Bueno, yo lo enfrento por mi vida y por la de mi familia, pero los otros ya verán ellos. Nuestra ciudad necesita quien se pare en la brecha, que deje de criticar y que deje de señalar y se ponga a hacer. Que dejemos de mirar el pecado del otro y más bien pongamos la mirada en la gracia del Señor. Que los esposos dejen de acusarse el uno al otro y entiendan que los dos necesitan la gracia de Dios. Que bajemos las armas, que dejemos el orgullo y que digamos, aquí hay un verdadero cristiano. Hermano, eso es pararse en la brecha. Nehemías es un ejemplo claro de esto. En el capítulo 1 del libro de Nehemías, dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este hombre tenía un trabajo, hermano. Así fuera el copero cercano al rey, él era un esclavo allí en palacio. ¿Cómo llegó él allí? ¿Por qué estaba allí? Pero él tenía un techo, tenía alimento, tenía un trabajo, tenía un lugar donde descansar. En otras palabras, si lo trajéramos a la actualidad, a la indiferencia, sería: pobrecitos los otros, pero pues de malas, ¿no? Estaré orando por ustedes. Y quizás su oración fuera: Señor, míralos, yo por lo menos tengo un techo, yo estoy tranquilo, pero esta gente son pecadores, son malos, por eso están allá, destrúyelos, es que lo que necesitan es esto o aquello. No, si usted mira, la oración de este hombre fue totalmente diferente. La palabra de Dios dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hermano, le voy a hacer una pregunta, eso respóndase solo usted, y eso lo sabe Dios. Usted no puede mentirle a Dios. ¿Usted realmente se ha sentido así alguna vez por personas que ni conoce? ¿Se ha sentado y ha llorado? No, porque vi de pronto muchos hermanos que van y nos acompañan en la fundación, dicen: no, y yo conocí eso y lloré, y antes de conocerlo, ¿no? ¿Lleva esa carga en su corazón o no la llevo? Hermano, me senté y lloré. Y entonces empecé a pensar en la bondad de Dios, empecé a pensar en sus promesas, empecé a pensar en su misericordia. El cambio de atmósfera trajo algo, porque aunque había un problema, el problema era ¿cuál? Pregunté por los varones de Judá, pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, pregunté por Jerusalén y me dijeron que todo está en gran mal y afrenta el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Me contaron, me dijeron el dictamen, me lo pasaron, todo está en ruinas. Pero eso era Nehemías allá. Hermano, piense en su matrimonio, en su familia. Pregunté por mi hermano, el que no habló hace rato, y me dijeron: no, está peor que nunca. Me puse a mirar mi hogar y a pensar: ¿esta es la promesa de Dios? No, estamos aquí divididos, hay problemas graves, fuertes. Es como si me dijeran: los muros están caídos, las puertas están quemadas. ¿Qué hacemos nosotros? Mire lo que hizo Nehemías. En el momento que él recibe esa palabra, siente una carga tan grande, tan genuina, que se pone a ayunar. A él nadie lo mandó. Que se pone a orar, que se pone a interceder. Pero en esa intercesión él no dice: mira, Señor, los muros, las puertas, ay, 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 qué dolor por los muros y las puertas. No, él dice: qué dolor por las personas. Los muros y las puertas se edificarán, pero ¿qué hay del corazón de la gente? Y entonces él se mete en el mismo grupo y dice: pecamos, hemos sido malos, todos pecamos contra ti, todos. Volvamos al ejemplo del hogar, que usted mire que ese hogar tiene problemas
Y en cambio de sacar el dedo acusador, empiece a orar: Señor, estamos pecando. No solo mi esposa, mi esposo, los dos, mi familia, mis hijos, hemos pecado contra ti, Señor. Somos malos, no mereceríamos nada, pero tú eres misericordioso, pero tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que inclines tu oído. No lo dice una vez, lo dice 2 veces. Inclina tu oído, está atento a la oración. Por favor, escúchame y por favor, dame tu gracia. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una visión clara, que es el poder de Dios y el reino de Dios, la misericordia y la bondad de Dios, hermano, es una persona que dice: ¿y yo qué hago aquí sentado? ¿Y yo qué hago aquí acostado viendo televisión? ¿Y yo qué hago aquí quejándome de todas las cosas? Si yo puedo hacer algo. El Señor me ha dado a mí algo. Esa carga que estoy sintiendo en mi corazón, ¿de dónde salió? De la emoción. No, recuerden que el Señor dijo que su yugo es ligero y su carga también. Suave y ligera. Pídale a Dios un día que ponga, no mucho, un poquitito de esa carga suave y ligera. Pero una muestrica, pídale al Señor. Hermano, se lo aseguro. Va a durar horas o días de rodillas llorando, clamando, orando por los perdidos, por su familia, por ese hermano, por ese sobrino que un día a usted le cerró la puerta y que dijo: no, yo como soy cristiano, yo con esa gente no me meto. Y se va a mover. Y hay algo que lo va a levantar, hermano, a decir: Señor, que tu gracia esté sobre mí. ¿Por qué? Porque yo debo hacer algo. Yo no puedo pasar mi vida simplemente diciendo: miren los malos, miren los que hacen. No. Estamos en una época en nuestro país de las campañas políticas y usted ve que todos prometen ser los salvadores de todo. La pregunta que sería uno es: ¿por qué no lo hicieron antes, hermano? Pero todos van a cambiar todas las cosas. Todos van a cambiar. La palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo lo dice: los engañadores seguirán engañando. Y eso sucede en todos los ámbitos. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y decimos: bueno, yo el domingo que vaya a la iglesia he hecho una oradita por usted. El problema lo tiene hoy. La situación la tiene hoy. Pero yo le digo el domingo cuando vaya a la iglesia, yo le digo a los hermanos de allá de la iglesia para que oren. ¿Y qué más le corresponde a usted? Nada. Nada, porque yo no puedo. No tengo tiempo, no tengo recursos. No. Para eso hay otra gente. Mi hermano, ¿cómo trastornamos el mundo entonces? ¿Cómo lo trastornamos? El Señor le ha dado a la iglesia, la ha equipado con todo lo que necesita. La iglesia cristiana, todo lo que necesita para trastornar al mundo. Para que haya muchos ejércitos de gente mala usada por el enemigo, recuerde, porque la lucha no es contra sangre y carne, que tengan miedo, que digan: ahí viene ese cristiano. Que no digan: viene mi tío, viene mi tía. ¿Cuál? El evangélico. Ay, vamos a burlarnos de él, vamos a burlarnos de ella. ¿Por qué? Porque es muy cansón, porque es muy cansona. O no lo inviten o nos burlamos. No. Que digan: viene ese cristiano. Va a venir mi tío, va a venir mi tía, va a venir mi familiar. ¿Y qué pasa con su familiar? Uy, yo no sé qué es lo que tiene esa persona. Pero cuando está, siente uno tantas cosas, una atmósfera que cambia. Y en un momento de la charla se pone a hablar de Dios. ¿Recuerda lo que dijo el Señor a Jeremías? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Cuando yo tenía mis problemas de alcohol, yo ya iba a la iglesia y todavía no había sido libre. Y me iba al ayuno todos los sábados en la iglesia. Y bajaba, en mi casa estaba viendo mi hermano, que también tenía el mismo problema. Él tenía su empresa, sus empleados, y al frente había un lugar donde todos los días consumíamos licor. Y yo bajaba de la iglesia, contento, feliz. El ayuno estuvo tremendo, gloria a Dios. Y salía mi hermano y estos hombres: Diego, venga,
No, no quiero consumir nada, no quiero tomar nada. No, no, venga. Cuéntenos qué le dijo su pastorcito hoy. Burla. Pero yo me sentía todo fuerte. Les decía, listo, les voy a predicar a estos. Y me sentaba a predicarles. Se reían, me decían un poco de palabras, tómese uno, y yo, no, que déjeme que yo estoy hablando. Entonces el pastor dijo, entonces la Biblia dice, bueno, está bien uno, bueno, está bien dos, y ahí quedado. Y así se burlaba el enemigo de mí, así se burlaba, porque no había una motivación correcta, era un desafío a la carne, pues yo voy y les predico, y terminaba siendo avergonzado. Pero la motivación correcta es cuando el Espíritu de Dios trae un despertar y se aviva ese fuego. Y es, oye, a ti no te da nada ver todo lo que está pasando en el mundo. En realidad, no sientes absolutamente nada de ver aún dentro de la propia iglesia cómo hay hogares que se destruyen. A ti no te da nada. No te da nada ver cómo la juventud está siendo confundida por el enemigo, no te da nada. Ver un noticiero, ver las estadísticas en nuestro país de los muertos, ver las estadísticas. Les hablaba aquí el jueves de un informe que nos permitió ver la Policía Metropolitana de Bogotá, cuánta gente detenida, ver los parques, cómo la juventud se pierde, los lugares de abortos. Aquí en Bogotá todos sabemos dónde quedan esos lugares. Y cuando pasa uno por allí, ¿cuánta muerte en esos lugares? No, pero eso no es conmigo. Eso no es conmigo. ¿Por qué? Porque voy para la iglesia. Porque voy a recibir palabra de Dios, porque voy al instituto bíblico, porque voy al seminario. Y no sientes nada más. No sientes nada más cuando sales a las calles. Cuando paras en un semáforo. Sí siento. ¿Qué sientes? Miedo. No, hermano, no es miedo lo que debemos sentir. Es lo mismo que sintió Nehemías. Es entender que el Señor sigue buscando hombres y mujeres que se paren en esa brecha y que se jueguen su vida allí. Y que digan, yo estoy aquí con un propósito, hablar de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Por eso, hermano, habrá gente que ya no lo invita a usted, pero el Señor lo llevará a lugares y ya no lo invitan. ¿Por qué? Porque queremos quejarnos y viene el otro a hablarnos de fe. Y después cuando ese termina hablando de fe ya no nos podemos quejar, no podemos pelear, no podemos echarle la culpa a todo el mundo porque no hace hablar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¿Y dónde está su Dios? Aquí con nosotros está. Y está obrando en los corazones, hermano. Se lo repito, la iglesia tiene todo lo que necesita para trastornar el mundo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando renunciemos a la incredulidad. Porque el tropiezo está en que no creemos en el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros hogares. Entender que no hay ningún caso perdido si el Señor está. Que el Señor puede transformar la vida del que sea, que en el momento que el Señor me roba la esperanza y yo digo, el enemigo me roba la esperanza y yo digo, me aburrí, ya no hay nada que hacer con mi hijo, ya no hay nada que hacer con mi matrimonio. Sí hay que hacer, lo que pasa es que debe dejar de hacer usted y dejar que Dios haga. Y para eso necesita salir de la incredulidad. Entender que si hay una brecha en un muro y el Señor dice, párate ahí, yo no voy a buscar a otro que sea, entre comillas, mejor que yo, porque es a mí el que me está hablando el Señor. Ay, pero hay otra gente que es mejor. ¿En qué o qué? Que saben más Biblia. ¿La viven? Es que estudió. ¿Qué estudió? ¿Tiene un conocimiento intelectual? Pero ¿cuál es el que tiene el conocimiento relacional? ¿A quién puso el Señor ahí? ¿Acaso el Señor se equivocó? Porque si lo puso a usted es porque Él sabe qué va a hacer con usted y a través suyo. Párese en la brecha, porque el Señor está buscando esos valientes que se paren en la brecha.
que intercedan, sí, pero también que vayan más allá, que extiendan el reino de Dios, la justicia de Dios. Entonces debemos salir de la incredulidad. Y para salir de la incredulidad, mi hermano, debemos tomar nosotros la autoridad que ha sido dada por el Señor. Le voy a leer 3 versículos seguiditos. Mire bien cómo se cohesionan uno del otro. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y carta a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a la tempestad, al viento, a las aguas, al mar? Cállate y enmudece. Eso fue una orden. Y nos dice en Juan que nosotros veremos cosas mayores. Y nos dice Pablo en la carta a los Efesios que ese poder para ver cosas más grandes de lo que nunca nosotros hemos esperado ver, ese poder está en nosotros. Hermano, ¿cuándo se le va a levantar a decirle a la tormenta: calla y enmudece en el nombre de Jesús? Cuando salga de la incredulidad, cuando la fe pase de ser una sílaba, una palabrita que repetimos mucho, y se convierta en nuestra manera de vivir, hermano. Caminar en fe. ¿Qué necesita usted en esta hora para decirle a la tormenta, a esa tormenta que está viviendo en su hogar, en su familia, en su economía, esas dudas que están asaltando su mente en todo momento, donde el enemigo le dice que usted no es suficiente, que usted no da la talla, y usted pararse y decir: calla y enmudece en el nombre de Jesús? Porque usted tiene la autoridad. La tiene, no la va a tener, la tiene. Porque usted es iglesia, hermano. Porque usted ha rendido su vida delante del Señor. Lo que tiene, vuelvo y repito, es que renunciar a la incredulidad. No siga viviendo como si Jesús se hubiera quedado allí en la cruz. Él resucitó, hermano, y usted resucitó junto con Él. Y lo que usted necesita es seguirlo. Lo que el Señor le dijo a usted cuando lo llamó fue sencillo, fue: sígueme. No dijo: quédate ahí sentado. Quédate ahí detrás del escritorio, quédate detrás del teclado del computador, quédate allá detrás de tu mostrador. No, Él dijo: sígueme. Y el que deja la incredulidad a un lado le sigue. Y entonces vamos entendiendo que todo lo que necesitamos, Él ya no lo dio. Él ya no lo dio. ¿Qué necesitamos para la obra de Dios? ¿Qué necesitamos para ver la gloria de Dios? Ojalá, mi hermano, usted sea de esas personas que pasa tanto tiempo con el Señor y su palabra que ni siquiera necesite cargar la Biblia debajo del brazo, sino que la lleve en su corazón. Porque esa es la manera de apagar los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? La obra de Dios. Vamos pues a hacerla. Comencemos ya. ¿Qué necesitamos? Ya lo tenemos, mi hermano, todo, su espíritu y su palabra. Ahí está. Todos tenemos lo mismo. El que no quiera recibirlo es su decisión. Pero todos tenemos su espíritu y su palabra. ¿Y qué vamos a hacer? A trastornar al mundo. ¿Y qué es trastornar el mundo? Desafiar las circunstancias, pararnos frente a las tormentas, hacer vallado, meternos en la brecha, ir por las personas, predicar la palabra. En mi casa, basta, enmudece, ya no más, se acabó el desorden. En mi casa se acabó toda incredulidad. ¿Por qué? Porque nos levantamos en fe en el nombre de Jesús. Calla y enmudece.
¿Y usted cree que el enemigo lo va a resistir? No, si hay fe. Si hay fe. Si hay fe. Si hay autoridad, él no puede resistirlo. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿usted quién es? Mire, yo conozco a un hombre, somos conocidos, no es que seamos muy amigos. Él no es cristiano y lo conozco hace mucho tiempo. Él es escritor. Al no ser cristiano, él hasta tiene un sello editorial y toda la cosa. Y él escribe solo cosas oscuras, como de miedo, como de terror, como de cosas así, para los jóvenes y toda la cosa. En sus libros siempre hay un ingrediente, y él no es cristiano. Yo estoy seguro, y alguna vez se lo pregunté, o que su familia es cristiana, o su mamá o algo, porque él tiene unas nociones. Y en esos libros, que parecen, hermano, son unos libros más tremendos que todas estas tiendas que usted ve aquí. Y este hombre siempre incluye algo, que el personaje, el que sale al otro lado y avanza, era alguien siempre que tenía fe en Dios. Aunque nada tienen que ver con la vida cristiana y el hombre dice ser ateo y todo, siempre gana y se lo encontró y entonces vino el demonio y como tenía fe, eso debilitó al enemigo. Y el hombre dice que él es ateo. Es ateo y tiene más fe y conocimiento de él que muchos cristianos. Que muchos cristianos. ¿Cuándo se va a parar usted a decirle calla y enmudece? Basta ya, basta ya. Hermano, cuando contamos nuestros testimonios, siempre se los digo en la radio, aquí en la iglesia, hable del poder de Dios. Entonces me voy, vamos a tomarnos un tintico, ya aquí cada uno. Y empezamos, 5 personas allí sentadas, 4 personas en la mesa, y uno habla del dolor, del problema, y aunque es una realidad, entonces digo, no, venga, yo les voy a contar algo. Imagínense que esta semana lo que me pasó es que Dios es poderoso, y empiezo a hablar del poder de Dios, lo que pasó en mi vida, y de pronto hay personas alrededor que el enemigo le pone en la cabeza, oiga, y usted con tanto dolor y tantos problemas, y el otro hablando de todo lo bien que le va. Hermano, ¿sabe qué está sucediendo en ese momento? Que mi testimonio, lo que yo estoy hablando en ese momento, se convierte en una palabra profética para el que me está oyendo. Y no fue ni al instituto de profetas, que ojo con eso, hago un paréntesis, ojo con todas las locuras que hay por ahí, hermano. No fue ni a las convenciones proféticas, ni tengo el título de profeta. Soy el hermano de la iglesia, el hermano en la fe. Pero me siento con alguien y le hablo del poder de Dios. Y cuando yo le estoy hablando del poder de Dios, ahí estoy declarando una palabra profética sobre el otro. Y me siento con un matrimonio, nos sentamos con la pastora Liliana frente a este matrimonio y le podemos decir con toda la fe, si Dios lo hizo con nosotros, lo hace con ustedes. ¿De qué estábamos hablando? De nuestro testimonio, que se convirtió en una palabra profética. Su victoria se convierte en la bendición de otra gente. Porque cuando usted va caminando en fe y en victoria, esa bendición que hay sobre su vida, usted la comparte con otros. Pero ¿por dónde empieza? Sacudirse, mi hermano, dejar la incredulidad. Dejar la incredulidad. Ejercer la autoridad. Llenarnos de fe. Entender que a donde vamos va el ejército de Dios con nosotros, la presencia del Señor. Y que si el Señor me dice, entra a este lugar, muévete aquí, y yo le obedezco, es porque Él va a hacer algo. Algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Siempre hará algo. Aun cuando usted no lo piense. Tengo unas primas que ven aquí al sur de Bogotá, que las estimo mucho. Cuando recién estábamos yendo a la iglesia con Liliana, una de ellas se accidentó muy grave y se fracturó sus 2 piernas.
Y estaba en el hospital. Un día salimos de la iglesia y le dije, acompáñame. Estaba allá en el hospital de San Blas. Le dije, acompáñame, vamos a visitarlo. Nosotros estábamos yendo a la iglesia, siendo ovejas, no éramos líderes, predicadores, nada. Le dije, vamos a visitarlas. Y cuando entré a la visita la vi ahí con sus dos piernas arriba, adolorida tremendamente. Había mucha gente en la habitación y unas cortinitas. Ella me cogió la mano y me dijo, Diego, ¿usted es cristiano ahora, es cierto? Le dije, sí. Dijo, esto me duele mucho, por favor ore por mí. Y yo le dije, ahorita. Otra vez me apretaba la mano, ore por mí, ay Dios mío, que me quite un poquito este dolor. Y yo decía, ¿qué oro? ¿Qué le digo? Tremenda situación en la que está ella. Ya vengo. Y salí, yo decía, Dios, hago algo. Llamo al pastor John, le digo a ella que en estos días vengo yo con el pastor John, que tranquila, ¿qué hago? Lo llamé. El pastor John, estoy en esta situación, me dijo, ¿y para qué me llama? ¿Qué espera? No, pero ¿qué le digo? Y si yo oro por sanidad o alguna cosa así, pues es que está bien fracturada, hermano. Me dejé guiar por el Señor. Y dije, bueno, está bien. Me tocó, no hay nadie más por ahí. Entré, cerré bien la cortina, hablar pasito para que no me oyeran los del lado. Le cogí la mano y empecé a orar. Y siento como el Señor empezó a orar. Y ya fui subiendo la voz y fui subiendo la voz y fui subiendo la voz. Y terminé orando por ella, que el Señor le dé la paz en su corazón, que guiara a los médicos. Termino de orar y amén. Y vienen los de los enfermos de al lado. Ay, usted es pastor, por favor, venga ahora por este, venga ahora por este. Y no tenía ningún título y no llevaba muchos años en la vida cristiana. Pero había una grieta. Y el Señor dijo, párate en esa brecha. Ora, habla de mí, de mi poder, de mi amor, de la misericordia. Hermano, somos la iglesia. Todos somos la iglesia. ¿Qué necesita usted? Todo está en la palabra y en el Espíritu de Dios. ¿Necesita autoridad? Pues ejérzala. Ya la tiene, ejérzala. ¿Cómo la ejerce? Ya lo sabe, como lo dijo Jesús allí en Marcos 4:39. Calla y enmudece. Silencio y cálmate en el nombre de Jesús. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo comenzamos, hermano? Comencemos ya. Comencemos ya. Hogares van a ver la gloria de Dios cuando, como Nehemías, dejen de culparse el uno al otro y digan, hemos pecado. Ahora en el nombre de Jesús, calla y enmudece la tormenta. En el nombre poderoso de Jesús, no más espacio, ni un minuto para el enemigo, ni un minuto para Satanás, ni un minuto para la obra destructora del enemigo, porque él vino a robar, matar y destruir. Pero mi Cristo vino para deshacer toda obra de las tinieblas. Y si él está conmigo, no hay nadie que esté en contra. Y empieza usted a armarse, hermano, y va cargando su arma espiritual y empieza con la palabra de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Los que están en familia, únanse en familia. Recuerde con autoridad, calla y enmudece la tormenta, el argumento del enemigo. En el nombre de Jesús, los matrimonios que están en este lugar, no le dé lugar al diablo, hermano, no le dé lugar al enemigo ni un segundo. Empiece a ejercer la autoridad. Comience ahora. Usted es iglesia, hermano. Sobre usted está la palabra de Dios, sobre usted hay promesa, sobre usted está el poder de Dios. Lo único que necesita es que usted crea, renuncie en el nombre de Jesús a la incredulidad, a la duda. No, el Señor no escogió otro, lo escogió a usted y Él tiene el control de todas las cosas y Él se va a glorificar. No le regale tiempo al enemigo ni un día más en su casa. Basta ya, calla y enmudece.
Calla y enmudece. Se va el temor en el nombre de Jesús. Cae los muros de división en el nombre de Jesús. No vamos a esperar, Señor. No vamos a esperar a que otro vaya y haga vallado. No, somos nosotros los que nos vamos a parar en la brecha por nuestros hogares, en la brecha por nuestros matrimonios. Somos nosotros los que nos vamos a parar en la brecha en el nombre poderoso de Jesús. Ahora el poder de Dios está obrando en usted, hermano. El temor se va, la duda se va, la incredulidad se va. No es otro, mi hermano, es usted al que el Señor llamó. Es usted. Ese hogar, ese matrimonio, los que oran hoy juntos, deje el pasado atrás y empiece a hablar la palabra de Dios. No más estar en la queja y hablando del problema. Ahora vamos a hablar de nuestro Dios, poderoso, invencible, el que todo lo puede, el que está con nosotros y nada ni nadie podrá estar en contra. En el nombre de Jesús. Y empiezas tú ya no a hablar del problema, sino al problema. Mi Dios, mi Salvador, está conmigo. Hoy está perfeccionando su obra. Hoy podremos ver su gloria. Hoy son días de buenas noticias. Ya no más. Ni en la sala, ni en el comedor, ni en la cocina. Ya no más conflictos, peleas y quejas. Ahora vamos a hablar de nuestro Dios, el que nos escogió antes de nacer, el que nos llamó con un propósito, el que nos ha dado promesas y escrito está, fiel es el que lo prometió. Y vamos a hablar de Él. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Y vamos a hablar de su poder. Y vamos a hablar dándole la gloria por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Y la atmósfera comienza a cambiar, mi hermano. Cuando usted cree, son declaraciones de fe. Cuando usted cree, son declaraciones de fe. De resto, no pasan de ser simplemente emociones, hermano. Por eso es necesario creer, confiar. Y si yo confío, tengo esperanza. Y si yo confío, mi expectativa está en su palabra, no en el ataque del enemigo. No logrará el enemigo destruir, porque escrito está: lo que Dios unió, no lo separa nadie. En el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios te dio esa palabra. Créela. Tú y tu casa, hijos, nietos, bisnietos, todas las generaciones. Si el Señor lo prometió, Él lo hará. Solamente confía, enfrenta la tormenta, no te escondas. Porque tú eres iglesia, porque hay autoridad, porque hay autoridad, porque hay autoridad en ti. El Señor puso autoridad. Porque el Señor puso en ti autoridad. Basta ya. Calma y enmudece tormenta. En el nombre de Jesús. No más ataques en esa obra. Calla y enmudece en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en medio de las tinieblas de la oscuridad se deshace por el poder de la palabra de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Fortalécelo, Señor. Calla y enmudece tormenta. Problema, división. Hay que pararse en la brecha. Hay que pararse en la brecha. Hay que orar como oró Nehemías.
Señor, nos equivocamos. Señor, aquí estamos para que tú nos fortalezcas, Señor. Oro por cada familia, por los ministerios que están en este lugar, los ministerios que están aquí representados, aquellos que tienen un llamado de parte de Dios. Confía en Dios, Él te escogió a ti, no fuiste tú, no fue un pastor, no fue el hombre, es Dios mismo. En el nombre de Jesús, confía, párate en la brecha, habla del Señor, predica, habla de sus maravillas. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va, toda carga es quitada, toda preocupación se va ahora. La atmósfera va a cambiar en nuestros hogares, en el lugar de trabajo, porque tú estás con nosotros, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías a creer y a caminar en fe. Basta ya. Te callas, enemigo, en el nombre de Jesús. No más temor. Tu poder está obrando en el nombre de Jesús. Tú estás en control de todo, Señor. Y por eso no desfallecemos. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, nos sostiene y sostiene a este varón. En el nombre de Jesús, donde esté ahora. Ahora tú estás obrando en los pulmones, en sus huesos, en su brazo, en su columna vertebral, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Para la ciencia sí, para ti no, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos. Decláralo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No más mirar a la tormenta, sino a Cristo resucitado y en victoria, en la misma victoria en la que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús. No es el final, mi hermano. El Señor sigue obrando y los milagros empiezan a ocurrir cuando tenemos fe. Él sigue obrando. Quizá no podemos entenderlo en un instante, pero cuando nos levantamos en fe, ahí es cuando vemos por encima de las circunstancias. Ya es tiempo de dejar el pasado, el temor, la duda, la incredulidad y confiar en que hay mucho más del Señor para nosotros, muchísimo más. Y que todo comienza cuando damos un paso de fe. No seamos simplemente oidores, no seamos simplemente asistentes a una congregación. Seamos ese instrumento en las manos de Dios, en todo lugar, en toda circunstancia. Donde sea el enemigo el que tiene que huir, arrinconarse, y no el pueblo de Dios. Gracias te doy, Señor, por los muchos testimonios que habrá a partir de hoy. Y porque esos testimonios se convertirán en la palabra profética para otros. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.